Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, muy buenas noches, buenas tardes, a la hora que tú veas este video. Estamos aquí con toda la actitud y con todo el amor que procede de lo alto, de parte de nuestro Dios eterno, nuestro Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, Jehová de los ejércitos, Jehová, Adonai, Hashem, el Todopoderoso, el Shaddai, todos los atributos en su nombre que Él tiene. Y te saluda como siempre tu amigo, tu servidor, por la gracia de nuestro Señor Jesús Cristo o Yeshua HaMashiach, el pastor y evangelista Marco Antonio Oviedo Valdenegro. Te invito a que te quedes aquí en mi canal, dale manita arriba y sobre todo comparte. Aquí lo que queremos es que la palabra de Dios corra, se divulgue y quizás son temas que ya se han escuchado en otra parte, pero son temas muy esenciales que no es molesto volverlos a escuchar. Así que te pido que te quedes. Hoy vamos a estar hablando un tema muy hermoso sobre el nuevo nacimiento, o lo que conocemos como nacidos de nuevo. ¿Qué es nacer de nuevo? ¿Qué características, qué evidencias trae una persona nacida de nuevo? Así que te pido que te quedes, manita arriba, comparte. Ahí está nuestro link, ahí está la página, está mi canal. Y bueno, cualquier comentario que tú tengas, alguna donación, alguna aportación que tú quieras hacer, también por ahí va a estar apareciendo, ya en el video estará apareciendo un número de cuenta y una tarjeta si tú quieres bendecir este ministerio, si tú quieres apoyar, ofrendar con todo tu corazón. No es nuestro eslogan, tampoco es nuestro interés, pero tú sabes que hoy en día todas las cosas se mueven en su mayor parte con economía y con dinero. Y te invito a que apoyes a este ministerio que está en el estado de Morelos, en el país de México, en el municipio de Jiutepec. Ahí nos encontramos. Somos Ministerio Cristo Jesús Viene, tu servidor, pastor y evangelista de la Iglesia de Cristo Jesús Viene, aquí para expresarte saludos, bendiciones. Y bueno, ya después de la introducción, vámonos a lo que nos interesa, que es la predicación, la disertación de la palabra. Te invito a que hagamos una oración. Bendito Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, en esta hermosa hora, Señor, a donde quiera que llegue este video y todos los oyentes, Señor, los que estén al pendiente de esta transmisión, te ruego que esto sea de bendición. Edifícanos, Padre, háblanos bajo la dirección de tu Espíritu Santo, guíanos a toda verdad. Enmudece, Señor, te ruego, toda interpretación vana, toda teología de hombre, todo pensamiento humano, Señor, no nos interesa. Lo que nos interesa, Señor, es la manifestación de tu Espíritu Santo. Te ruego que tú seas con nosotros en esta hora y con nuestros oyentes y con todos aquellos que han de observar este video, Padre, en el nombre de Jesús, mi Señor y Salvador, te lo pido y te lo ruego. Amén y amén. Gloria a Dios. Vamos, te pido que me acompañes ahí a Juan, el Evangelio de nuestro Señor Yeshua HaMashiach, en el Evangelio de Juan capítulo 3, versículos del 1 en adelante. Y dice: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, dignatario de los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, que quiere decir maestro, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer esas señales que tú haces si no está Dios con él. Le respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le preguntó: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que nace de la carne, carne es, y lo que nace del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles que te dije que es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que nace del Espíritu. Le preguntó Nicodemo: ¿cómo puede hacerse esto? Jesús le respondió: tú que eres maestro de Israel, ¿no sabes esto? De cierto te digo,
que de lo que sabemos hablamos y de lo que hemos visto testificamos, pero no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no las creéis, ¿cómo creeréis si os digo las cosas celestiales? Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Gloria a Dios. Bueno, ya leído el capítulo 3 del versículo 1 al 15 de Juan, vamos a ir viendo los ejemplos y vamos a desarrollar. A mí siempre me ha gustado presentar una predicación o una disertación a manera textual, manera tópica, pero también de una manera expositiva. ¿Qué es la manera tópica? Hablando de un texto y el contexto, aplicando una muy buena hermenéutica y una buena homilética. A su vez, una predicación o disertación textual es tomada de distintos textos, de distintos libros, desde el Antiguo y el Nuevo Testamento, y la predicación expositiva es la predicación que se expone, que se enlaza, que se traza de una manera correcta. Y las tres opciones son muy buenas. Yo acostumbro a utilizar las tres en las disertaciones en las cuales Dios, en su infinita misericordia, me permite llegar a todos los oyentes. Y bueno, encontramos a un hombre llamado Nicodemo que pues visita a nuestro Señor Jesús de noche, y él, movido por la inquietud y sobre todo firme de quién era Jesús, vemos que él le dice: mira, sabemos que tú vienes de Dios, porque nadie que no esté Dios con él puede hacer las cosas que tú haces. Y Jesús inmediatamente le dice: mira, Nicodemo, de cierto te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. En pocas palabras, Jesús le estaba diciendo a Nicodemo que él, por muy maestro que era, no había nacido de nuevo. No tenía una verdadera conversión, no tenía un verdadero arrepentimiento, solamente se estaba dejando guiar por los mandatos de los hombres, ni siquiera por la ley de Dios, sino por los mandamientos de los hombres que imperaban en ese tiempo, que a su vez transgredían la santa ley de Dios, la hermosa Torá. Bendito sea el nombre de Dios, nuestro Dios eterno. Y encontramos esta palabra nacer. Esta palabra nacer viene de una palabra griega genao. Genao. Esto lo puedes tú encontrar en la concordancia del doctor James Strong, en la palabra número 1080. Palabra griega genao significa nacer. Esto significa procrear. Y entre paréntesis hay algo que atrajo mi atención: propio del Padre. O sea, el que nos hace nacer es el Padre. Por extenso también de la Madre. Figuradamente, regenerar, engendrar, dar a luz, dar a nacimiento, concebir. Y lo más hermoso que me gustó de esto: nacer de lo alto. Aquí Jesús le estaba diciendo a Nicodemo: tienes que nacer de lo alto. Genao. Esta palabra nacer viene de lo más hermoso, que es nacer por la palabra. Lo vamos a ver ahorita en el desenlace, pero también es nacer de la voluntad divina de nuestro Dios eterno. Y esta palabra de nuevo, ya vemos que nacer es de lo alto. Ahora, esta palabra de nuevo también es una palabra griega que se pronuncia anot-sen, palabra griega anot-set, y esto también significa de arriba, por analogía primero de Yahweh, Yahvé, o de Yeshua, desde su origen, desde el principio, es decir, volver al estado original con el primer Adán, con M. Entonces, si tú y yo en verdad hemos nacido de lo alto, hemos venido de nuevo de arriba, nos vamos a dar cuenta en nuestra vida. Debe de haber evidencias. Ya desenlazando la introducción, quiero verte de una manera expositiva y quiero decirte lo siguiente. Si el reino de Dios se puede ver, porque Jesús dijo que si tú no naces de nuevo, no puedes ver el reino de Dios o el reino de los cielos. Esto lo dijo nuestro Señor Jesús. Aquí lo dijo claramente.
Respondió Jesús, le dijo, no te maravilles. Perdón, en el 3, le responde Jesús, de cierto te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de los cielos. Entonces, ¿el reino de los cielos se puede palpar y se puede ver? Sí. Y esta palabra no puede ver, también viene de una palabra griega que se pronuncia eido, con acento en la i, eido. Y esto significa conocer, saber, percibir, reconocer, comprender, entender, no ser un ignorante, mirar de cerca, palparlo. A eso es lo que se está refiriendo nuestro Señor Jesús, nacer de nuevo y poder ver el reino de Dios. Es decir, que tú y yo lo podamos entender, lo podamos comprender, lo podamos reconocer, podamos percibirlo. No estar ahí como que, ¿qué será el reino de Dios? ¿Qué será el reino de los cielos? Ahora, el reino de Dios también viene de una palabra griega, bueno, de dos palabras griegas. Esta palabra reino de Dios, dos palabras griegas que se pronuncian basileia, es la primera, la segunda basileus, y esto significa ver la realeza de lo alto, ver a quien gobierna, ver un campo abierto del reino de Dios, el ámbito espiritual, ya sea en una forma literal o figurativa, tener la noción del conocimiento del poder del soberano Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Entonces lo que Jesús le estaba diciendo a Nicodemo, mira, si tú no naces de nuevo, no vas a poder ver el reino de Dios. Es decir, vas a ser una persona ignorante, vas a ser solamente un religioso más, vas a pensar que pues tu religión o tu denominación te va a salvar, o que aquí estás bien, y te conviertes en una persona comodina. Y eso realmente no nos va a llevar a ningún lugar, porque los años vienen, los años van, y todo, y el tiempo sigue avanzando, y mucha gente no crece, no se desenvuelve, no se desarrolla, siempre está como oveja, sentadita, y ese no es el propósito de Dios. El propósito de los ministros es preparar almas, y vámonos a trabajar, a ver qué dones Dios ha dado con su Espíritu Santo, y ver en qué son aptos cada uno de estas ovejas. Hay ovejas que son muy mansas, hay ovejas que en verdad sí anhelan el nuevo nacimiento y siempre están dispuestas a toda buena obra. Por ejemplo, una evidencia de un nacido de nuevo siempre está presto para la obra de Dios. Lava los baños, lavo los baños. Oye, hay que recoger esto, lo hace. Hay que sacar la basura, lo hace. Hablando de términos muy rudimentarios, una persona nacida de nuevo siempre está dispuesta para toda buena obra. Y bueno, si no tenemos estas características en nosotros, pues estamos corriendo un grave peligro, porque puede ser que hayan pasado los años y nuestro corazón nos esté engañando pensando que ya hemos nacido de nuevo. Esto es muy peligroso. Esto es muy peligroso. Por eso tenemos que tener bien en claro lo que significa nacer de nuevo. Y encontramos que Jesús también le dice otra expresión, nacer del agua. ¿Qué significa nacer del agua? Bueno, esta palabra nacer del agua viene también de tres palabras griegas. La primera, yudor, yudatos y yuetos. Y esto significa tener los genes de la palabra de Dios, recibir una lluvia literal, recibir un chubasco por las Sagradas Escrituras. Pedro dice que nosotros hemos sido renacidos por la palabra de Dios. No por simiente de carne y de sangre, sino por la palabra de Dios. Entonces, ya vamos aquí desarrollando todo esto. Y hasta ahorita yo siempre que comparto esto y lo hablo, te das cuenta de la gran importancia que hay en el nacimiento de lo alto, en el nacer de nuevo. Y vemos que también Jesús le expresa nacer del agua, ya vimos, es nacer por la palabra de Dios. El agua en la Escritura es la palabra, siempre representa la palabra. Y nacer del Espíritu, que es lo que más me gusta aquí. Esta palabra nacer del Espíritu viene de una palabra griega pneuma, es decir, recibir el soplo del Ruach HaKodesh. También significa recibir los principios vitales de un bebé o de un gestante. También significa estar a disposición de Dios, que nos ha dado su aliento, que nos ha metido en el ámbito espiritual y nos ha sellado con su Espíritu Santo. Eso es lo que significa nacer del Espíritu.
No te dejes engañar, hoy en día hay tantas opiniones al respecto, y yo lo que te estoy compartiendo son de muy buena fuente, de hombres de Dios muy bien preparados, de los cuales hemos aprendido y así lo transmitimos. Así que tú puedes investigar y vas a encontrarte con infinidad de opiniones de hombres. Pero aquí lo importante es ir al texto original en que se escribieron las escrituras. Es importante que aprendamos el lenguaje hebreo, pero también aprendamos el lenguaje griego. ¿Por qué? Porque el Antiguo Testamento fue escrito en griego y posteriormente el Antiguo Testamento fue en hebreo y el Nuevo en griego. Por eso es que te hago esa recomendación y te vas a llevar grandes sorpresas. Así es la palabra de Dios. Bueno, en Santiago 1:18, mira, quiero que me acompañes, si tienes una escritura por ahí. Santiago capítulo 1, versículo 18, hay una escritura muy hermosa también aquí en Santiago, referente a lo que estamos hablando. Y esta escritura es una de mis favoritas porque mira lo que dice, 1:18. Él de su voluntad, o sea, refiriéndose al Padre, tiene una E mayúscula y una L mayúscula, se refiere al Padre. Cuando tiene la E y la L minúscula, se refiere al Hijo. Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas, y posteriormente viene ser hacedores de la palabra. Pero de ahí con esto comprobamos que somos nacidos por la palabra, y esta palabra, nacer de la palabra, viene de una palabra griega, apokukeo, palabra griega apokueo, y esto significa generar figurativamente, espiritualmente, producir, reproducir, dar a luz, nacer y permanecer. Eso es lo que significa. Ya ves cómo es tan hermoso esta disertación, este tema tan bonito, porque nos damos cuenta si en verdad hemos nacido de nuevo. Si no hemos nacido de nuevo, la palabra de Dios nos desnuda como ese espejo, como esa agua pura, donde tú te acercas a la fuente de bronce y ahí está el agua que representa la palabra de Dios, y te ves ahí, te palpas ahí, te refleja toda tu naturaleza. Y si no has nacido de nuevo, no hay nada que lo impida, solo es cuestión de que lo pidas, nos arrepintamos y busquemos a Dios con todo nuestro corazón. Ahora, en la primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 2, encontramos lo que dice: desead como niños recién nacidos la leche espiritual, fíjate, no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Entonces, a un recién nacido, ¿qué se le da? Pues lechita. Pero lamentablemente hoy en día hay muchas teologías baratas, muchas teologías ya con mezcolanzas ya de psicología, de filosofía, de todo ese tipo de cosas que parecen bonitas, pero que ya realmente a la luz de la Escritura no tienen nada que ver con ella. Un bebé, un hijo de Dios que está comenzando en su nuevo nacimiento, requiere leche. Pero esta leche no debe estar adulterada. Tiene que hablársele con la verdad y con la palabra tal y como viene. Tal y como viene, y ya el alimento sólido poco a poco se le va a ir dando a través del tiempo, ¿verdad? Viendo su madurez, viendo su crecimiento, su desarrollo. Y esta palabra recién nacido también viene de una palabra griega que se pronuncia artigenetos. Y esto significa recién convertido. Un bebé espiritual, y a un bebé espiritual pues tú no le puedes dar una chuleta, no le puedes dar ni siquiera un pedazo de pollo, porque no lo va a poder ni siquiera masticar, no lo va a poder digerir. Entonces, un nacido de nuevo en su comienzo necesita la leche. Esto no exime que ya después de que lleves madurez, que lleves tiempo, no exime que no necesites la leche. La leche es hermosa, son los primeros rudimentos. Son la doctrina de Cristo, la doctrina de bautismos, lo que habla en Hebreos capítulo 6, la imposición de las manos, todo lo que habla ahí. Es lo rudimentario, es cuando entras tú a la puerta, pero no nos vamos a quedar siempre en la puerta, tenemos que avanzar.
tenemos que avanzar y siempre hacia adelante. Ahora mira, en Mateo 3:8, ya estamos con la predicación textual, ya viste cómo la escritura solita nos lleva y desarrollamos todo. Mateo capítulo 3, versículo 8, dice de la siguiente manera, estoy leyendo la versión 1995 Valera, versión de estudio, dice, producid pues frutos dignos de arrepentimiento. Está hablando en su predicación Juan el Bautista, el primo de nuestro Señor Jesús, hijo de Elizabeth, y este hombre pronunció esto que hasta el día de hoy sigue vigente. Muchos tienen teologías y dicen que esto ya no, que esa doctrina era del arrepentimiento y que era para el bautismo en agua y que eso ya no tiene nada que ver. Bueno, vamos a ver qué significan producir frutos dignos de arrepentimiento. Y esta palabra, frutos dignos, viene de una palabra griega que se pronuncia karpos, y esto significa frutos evidentes y palpables en una persona. Frutos que le resultan en beneficio para él y a los demás. Y también significa descendencia en línea recta, vivir en rectitud, tener buenos frutos, buenas evidencias de que en verdad hemos nacido de nuevo. Ahora, si se necesita que nosotros haya frutos, es decir, evidencias como lo acabamos de ver, mira, en Marcos 4:20, vamos a ver otra expresión similar. Marcos capítulo 4, versículo 20 dice, y los que fueron sembrados en buena tierra son los que oyen la palabra, la reciben y dan fruto a 30, a 70 y a 100 por uno. Bueno, aquí cuando hay una buena siembra, viene una buena cosecha. Y hay gente que, pues está escrito, lo dijo nuestro Señor Jesús, solamente da, pues, frutos al 30. Y hay gente que da al 60. Y hay gente que da al 100 por uno. O sea, hay rangos. Desde ahí vemos rangos, vemos gente comprometida. Así como hay gente responsable, hay gente mucho más responsable, y posteriormente hay gente que es responsable, que estos serían los que dan el fruto al 100%, que siempre están trabajando, ocupados en la obra de Dios, dispuestos. Si se les dice, oye, prepara un tema, lo hacen, no ponen pretextos, no hay excusas, no hay nada de eso. Pero hay gente pues, que se la quiere llevar despacito, que no me diga nada y como yo pueda y a la hora que pueda. Bueno, eso es triste. Y procuremos estar por lo menos, esa es mi recomendación, estar dando fruto al 30. Porque si no, seremos en esta parábola del sembrador como la semilla, que es la palabra que cae en mala tierra. Entonces debemos de ser de estos, de esa semilla, que es la palabra de Dios, que haya caído en buena tierra y que esté produciendo a nosotros un verdadero nacimiento, frutos dignos de arrepentimiento, como lo estamos viendo. Y bueno, aquí esta palabra en Marcos 4:20 que le acabamos de leer, dar fruto, viene de una palabra griega también que se pronuncia carpoforeo. Carpoforeo. Y esto también significa ser fértil, llevar mucho fruto, estar constantemente aumentando en la vida espiritual. Ve de verdad qué responsabilidad tenemos. Todos, pastores, maestros, evangelistas, apóstoles, todos, profetas, todos. Porque los ministerios están vigentes todavía hasta el día de hoy. Y en los ministerios debe de haber un nuevo nacimiento, y en la iglesia debe de haber un nuevo nacimiento también. Acompáñame a Tito 3:14. Tito capítulo 3, versículo 14, dice de la siguiente manera. Dice, y aprendan también los nuestros a ocuparse en buenas obras para los casos de necesidad, para que no se queden sin dar fruto. Híjole, ve lo que significa aquí sin fruto o sin dar fruto. Viene de una palabra griega, akarpos, y esto significa persona con partículas negativas, persona estéril espiritualmente, vacíos, ineficaces, inútiles e inservibles.
Si tú no has nacido de nuevo realmente, como lo hemos visto y lo venimos trazando con la Escritura, y no has tenido evidencias, no tienes frutos dignos de arrepentimiento, no has nacido del agua, no has nacido del Espíritu, y te estás dando cuenta hasta aquí en este 25 con 10 segundos de que no has nacido de nuevo, se está encendiendo una alarma roja, mira, sonando ahí, para que pongamos manos a la obra, para no ser unos estériles, unos negativos, personas vacías, ineficaces e inútiles. Palabra de Dios es esta, y bueno, tengo que decirlo, en Mateo 3:8, volvemos a regresar a Mateo capítulo 3, versículo 8, encontramos otra vez: produzcan pues frutos dignos de arrepentimiento. Y estas palabras griegas, frutos de arrepentimiento, son varias. Metanoia, metanoe. Y esta palabra arrepentimiento es lo que significa, palabra griega metanoia, y metanoe. Y alguien que está arrepentido, mira lo que siente. Es decir, un nuevo nacimiento conlleva un arrepentimiento genuino. Es sentir compunción, sentir dolor, sentir vergüenza, sentir tristeza por haber ofendido a Dios, pensar diferente, cambiar de actitudes para bien, darle la espalda al pecado. Esto es lo que hace un nuevo nacido, una persona bebé recién nacida, o alguien que ha nacido y aunque lleve años, siempre tiene presente esto: no, hombre, yo le fallé a Dios, yo le ofendí, yo estoy arrepentido. Hay teologías por ahí, y el otro día me encontré por ahí con un hombre que está enseñando que esta doctrina del arrepentimiento ya no tenemos que pedir perdón, que ya no tenemos que arrepentirnos, que no sé qué tanto. Bueno, híjole, hay quienes piensan que es así, pero la palabra de Dios dice que nosotros tenemos que tener frutos dignos de arrepentimiento. Y eso sigue vigente hasta el día de hoy, porque dicen que ya a través de la cruz, del sacrificio, ya Jesús pagó, y así yo haga lo que haga, ya estoy perdonado. Eso suena muy bonito, eso suena como, pues nunca hay que hacer limpieza en la casa. Pues ¿para qué limpiar? Pues si ya Jesús limpió. No, imagínate que tú no limpies tu casa, que no barras, que no trapees, que no limpies las puertas, no, pues estaría un cochinero. Entonces hay teologías muy baratas que enseñan porquerías, de verdad. Entonces te invito a que tengas cuidado y huyas de esas doctrinas erradas, doctrinas erróneas que se hacen herejías. En la segunda carta a los Corintios 7:11, acompáñame, sé que por ahí vas a estar viéndome y sé que mucha gente va a ser edificada con esto. Hasta donde llegue este video, compártelo y sobre todo estúdialo y aprende, porque solamente te estamos dando lo más rudimentario, lo más básico. Hay mucho más todavía. Segunda carta a los Corintios capítulo 7, versículo 11. Observemos lo que dice aquí. Dice algo muy hermoso: la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de lo cual no hay que arrepentirse. Pero la tristeza del mundo produce muerte. Esto mismo, de que haya sido entristecidos según Dios, ¿qué preocupación produjo en ustedes? Vamos a ver que la iglesia de Corinto, que habitaban cerca de un puerto, es lo que cuenta la historia, tenían frutos dignos de arrepentimiento. Y por lo menos encontramos 7 frutos que ellos mostraron. Pablo les está diciendo y está contento porque vio que los corintios se arrepintieron. Es el contexto del capítulo 7, regocijo de Pablo del arrepentimiento de los corintios. Aplicando una excelente hermenéutica, nos damos cuenta que esto es así y que el arrepentimiento trae evidencias. Y las evidencias en los corintios, que posteriormente fueron personas nacidas de nuevo, encontramos esto: contristados según Dios. Esta palabra contristados viene de una palabra griega, iupeo, que significa afligidos, causados con demasiada tristeza por haber ofendido a Dios,
a través de el pecado. Primera evidencia de un nacido de nuevo, importante, sentir tristeza, sentir dolor por haber ofendido a Dios. Si tú sientes tristeza, sientes dolor cuando te has equivocado y has hecho lo malo, es una buena evidencia de que en verdad en ti hay un excelente nacimiento. Y bueno, es cierto que nos equivocamos. Primera carta de Juan capítulo 2 del 1 en adelante dice que si alguno hubiere pecado, no dice si alguno peca diario, abogado tiene para con el Padre a Cristo Jesús. El que practica el pecado de plano pues es del diablo, pues. El que practica el pecado es el que diario anda haciendo lo malo, y tú y yo pues no andamos haciendo lo malo a diario. Nos equivocamos de vez en cuando y cometemos algún error, pero inmediatamente sentimos esta primera evidencia de un nacimiento verdadero y genuino, y vamos, Señor, estoy arrepentido, mira esto que hice, Señor, Padre mío, perdóname, estuve muy mal, y Dios nos perdona, y nos da claro una disciplina, dependiendo de lo que hayamos hecho, pero toda transgresión, todo pecado es con justa retribución a través de la disciplina de Dios. Entonces, si ellos sintieron eso, ahora mira, encontramos otra evidencia, eran hombres solícitos. Por eso dice Pablo, qué solicitud produjo en ustedes. Y esta palabra solicitud, cuando una persona es solícita, es decir, sí, Señor, rápido se pone a cuenta, rápido hace las cosas, es muy solícito, vaya. Y esta palabra solicitud viene de una palabra griega, spoude, y significa velocidad y rapidez, fervor y anhelo con el que se hacen las cosas con suma diligencia. ¡Wow! ¿Eres solícito? ¿Eres de verdad una persona solícita en el ámbito espiritual? Te felicito si lo eres. Eres un verdadero nacido de nuevo. Ahora, también hay otra evidencia. ¿Qué defensa? La palabra defensa viene de una palabra griega, apología. De ahí lo que se le conoce como la apologética, la defensa de tu fe y de mi fe. Ellos estaban dispuestos en un verdadero nacimiento y en una verdadera conversión y con un verdadero arrepentimiento a mostrar defensa de su fe. ¿Por qué creen en esto? Porque Jesús murió por nosotros y porque hemos conocido que le hemos ofendido y que la verdad sin Él no somos nada. Entonces esta palabra defensa viene de la palabra apología, y esto significa ruego, súplica, declaración con respeto, hablar con mansedumbre de acuerdo a la fe que uno tiene. ¿Ya ves cómo debes demostrarte? Pedro lo dice, si alguno te demanda de la esperanza que hay en ti, hazlo con espíritu de mansedumbre, muéstrale con amor, nunca peleando, nunca golpeando. Da vergüenza hoy en día, a veces, a mí en algún momento me pasó ver a pastores en las redes sociales peleándose por puntos de vista que la Escritura los deja bien claros y otros que no los deja claros, y se están peleando. No, que no hay apóstoles, no, que no hay profetas, no, que la mujer no puede ser pastora, no, que esto no, que esto sí. Y se pierde el tiempo en tantas ridiculeces y en tantas estupideces, de verdad, perdóname. Se pierde tanto el tiempo cuando debemos de respetarnos, amarnos. Ok, si el otro cree que sí hay, bueno, respeta. Y si vas a demostrar defensa, al menos que te pregunten, ¿sabes qué? Yo creo esto y bíblicamente yo lo he visto de esta forma, pero con respeto, nunca humillando, nunca burlándote. Da vergüenza, tristeza ver a pastores que ocupan el púlpito para burlarse, para atacar a su prójimo. Desde ahí están violando el decálogo, la ley de Dios. No dirás falso testimonio en contra de tu prójimo, no hablarás mal de él, no lo maldecirás. Qué terrible, qué triste. Ojalá y en ti y en mí no exista eso. Ahora, encontramos también otra palabra que significa, o que dice, ¿qué indignación produjo en ustedes? Estoy ahí en la segunda carta a los Corintios 7:11. ¿Qué indignación? Cuando ofenden a tu Dios, cuando ofenden a tu fe, tú te indignas y sientes feo y muestras respeto por muy enojado o triste que estés. Y esta palabra griega indignación viene de dos palabras griegas. La primera, aganacteo, la otra, aganactesis.
y significa sentir aflicción, dolor, estar enojado, enfadado por algo o por alguien. Entonces, los corintios o la iglesia de Corinto tuvo un verdadero nacimiento, un verdadero arrepentimiento y mostraba a través de evidencias lo que ellos estaban pasando. Después vino otro fruto de arrepentimiento y otra evidencia de un nuevo nacimiento, que es el temor. Porque Pablo les dice, ¿qué temor? ¿Qué temor hay en ustedes? Y esta palabra, ¿qué temor? Viene de una palabra griega, phobos, y significa ser puesto directamente por Dios en su temor. Puesto en alarma, temer a Dios todo momento. Esto lo tenían los corintios. Tú y yo lo debemos de tener. Palabra de Dios es esta. Es palabra de Dios. Y tú lo puedes verificar, lo puedes estudiar. Y ahí déjame tus comentarios respetuosos. Si tú piensas que no está bien lo que estamos predicando, déjalos. Con gusto te responderemos respetuosamente. Y hacemos un análisis, si gustas. A las pruebas me remito. Todo predicador debe estar preparado para que su predicación sea aceptada, criticada, de todo. Y al final de cuentas nosotros lo hacemos para Dios, no lo hacemos ni siquiera para los hombres. Eso es el más consuelo que hay para los predicadores. Entonces vemos que después del temor viene otra evidencia de nuevo nacimiento, que ardiente afecto. ¿Tú sientes ardiente afecto? Por Dios, por su palabra, así que ardes de amor, ay Señor, siento un ardiente afecto por tu palabra, porque soy tu hijo, porque tú me amas, porque diste a tu hijo en la cruz del Calvario. ¿Sientes eso? Te felicito. Y fíjate lo que significa ardiente afecto. También viene de dos palabras griegas. La primera se pronuncia epipotseo, la otra epipotsesis. Y esto significa anhelar ardientemente las cosas de Dios, buscar intensamente su palabra, su ley, su evangelio, amar intensamente todo lo que es de Dios. Ojo, todo, no lo que te parezca, porque hay gente que solamente ama el Nuevo Testamento y creen erróneamente que de ahí depende su fe, cuando nuestra fe depende de toda la Escritura, porque toda la Escritura es útil para enseñar, útil para corregir, redarguir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios esté enteramente preparado para toda buena obra. Con esa Escritura derribamos argumentos filosóficos, argumentos teológicos baratos, que solamente estropean y opacan la palabra de Dios. Si hay un ardiente afecto en tu vida, te felicito, eres un nacido de nuevo. Y vámonos al desenlace ya expositivo. Vemos que también ellos eran celosos, tenían celo de Dios. Y esta palabra celo, cuando vemos ahí que le dice, ¿qué celo? En el versículo 11 del capítulo 7 de la segunda carta de Corintios. ¿Qué celo produjo en ustedes? Y esta palabra griega celos viene de una palabra griega que se pronuncia celos con Z. Y esto significa en el sentido favorable, hervir por las cosas de Dios, estar caliente de amor, ser ferviente en los negocios de Dios, ser alguien demasiadamente apasionado o apasionada. Si tú lo eres, si tú sientes celo por Dios y por su palabra, celo según Dios. No celos de que, ay, ya me está viendo, y por qué lo ves, y por qué la ves. No. Celos según las cosas espirituales y las cosas físicas de Dios, de su palabra. Es decir, te pongo el ejemplo rápido. Si alguien llega ahorita y me agarra la escritura que tengo aquí en mi mano, mi Biblia, y la avienta al suelo y me empieza a ofender, bueno, que me ofenda a mí lo que quiera, pero si tira la escritura a mí, eso sí me daría mucho celo. Oye, tranquilo, ¿qué te pasa? No hagas eso. No ofendas a la palabra de Dios. La palabra de Dios es sagrada. A mí hazme lo que quieras, pero a la palabra de Dios no. Y hay un celo, hay un hervor por las cosas de Dios. Y posteriormente vemos que él les dice también, Pablo, lleno del Espíritu Santo, apóstol a los gentiles, gloria a Dios, damos
Gracias a Dios por la vida del apóstol Pablo y de los apóstoles que surgieron después a través del Espíritu Santo, mediante ese oficio apostólico, enviados, emisarios por el Espíritu Santo. Muchos que hubo más. Lo vamos a estar hablando en otro estudio. A ver si en estos días subimos ese video de que sí existen apóstoles después de Pablo, después de Bernabé. Y lo vamos a estar viendo. También hubo profetas. Lo vamos a comprobar con la Escritura. Y bueno, también a ellos, a la iglesia de Corintios, les pasó algo que se le conoce como vindicarse. Se vindicaron, vindicación. Otra evidencia de un nuevo nacimiento. Y estos que se vindicaron, significa esta palabra hacer justicia, retribución, defender sin injurias, defenderte de calumnias, estar limpios. Es una palabra griega, hagnos, inocentes, modestos, perfectos y puros. Y bueno, si estas evidencias están en tu vida y tú tienes un verdadero nacimiento, te felicito. Te felicito porque es necesario nacer de nuevo. Regresamos al Evangelio de Juan, capítulo 3, que fue donde comenzamos, y vemos que Nicodemo, ya estoy en el desenlace y en la culminación de esta disertación. Espero que haya sido de edificación para tu vida y que en nosotros haya frutos de arrepentimiento y que verdad haya un nuevo nacimiento y que no lo dejemos al ahí se va o al saco roto. Si te han enseñado que esto no existe y que esto ya no es así, lamento decirte que te han engañado. Entonces, sí hay que tener mucho cuidado. Y bueno, te doy ya las definiciones últimas. Resumen expositivo lo dejamos ahí en este video, donde tú puedes discernir y llegar a una conclusión, porque yo creo que el Espíritu Santo habla a tu vida y a mi vida. Y nacer de nuevo vimos que significa nacer de lo alto. El reino de Dios, este concepto tan importante de los sinópticos, solo aparece aquí en Juan 3 y 5 y en el versículo 15. Es frecuente en los diálogos juaninos de Jesús el uso de las palabras con sentido superior, que sus oyentes no aceptan o no captan. Después de la enseñanza de Jesús, algunos llegan a la fe, porque las enseñanzas de Jesús siempre traen misterios, pero siempre traen consolación, edificación y exhortación. Así es nuestro Señor Jesús. Y otros se encierran en su incredulidad y dicen, yo no creo en eso, a mí no, qué nacer ni qué nada. Así muchos se expresan, pero bueno, es su punto de vista y Dios respeta, ¿verdad? Vemos que el espíritu en griego es la misma palabra pneuma, significa viento, espíritu. Es importante que nazcamos de ahí también, del espíritu, del agua, que es la palabra de Dios. El Evangelio en Juan presenta todo lo que un hijo de Dios recién convertido debe de tener. Nicodemo, aunque era maestro, necesitó de un nuevo nacimiento. Esto nos deja una enseñanza de que por muy pastor, por muy profeta, apóstol, maestro, evangelista que uno sea, necesitamos el nuevo nacimiento en nuestra vida, porque sin nuevo nacimiento, allá vemos que a las iglesias de Apocalipsis les dicen, haz tus primeras obras, has dejado tu primer amor. O sea, siempre el nuevo nacimiento debe de estar fervoroso en nosotros, para que no nos digan como a las iglesias de Apocalipsis. Y bueno, pues te agradezco mucho por tu atención. Si te gustó el video, pues dale like, manita arriba, compártelo. Y si tú sientes en tu corazón realizar alguna ofrenda, alguna aportación, de la manera respetuosa te la pedimos. Lo que Dios ponga en tu corazón, lo que tú puedas. Estamos en tiempos difíciles, el ministerio necesita un sostén económico, hay gastos, internet, etcétera, etcétera. Y te invitamos a que con un corazón limpio y sin malas conciencias lo hagas. Te invito a que ofrendes y a que nos compartas de las bendiciones que Dios te ha dado. Déjame orar por ti, Padre bendito del cielo. Mira, Señor, hemos predicado tu palabra. Muchas gracias porque nunca nos has abandonado, Señor. Gracias, Señor, porque mi Dios hermoso, Dios de Abraham,
de Isaac y de Jacob. Te agradezco a donde llegue este video, Señor, que sea de edificación para todos los que lo vean, lo escuchen. Señor, y si alguno recapacita, Señor, y necesita de un nuevo nacimiento, ayúdale, sea este hombre o mujer, Señor, que tu palabra nos haga renacer de toda justicia, de hacer de lo alto, nacer de tu espíritu, Ruach HaKodesh. Te ruego, Señor, que toques, Espíritu Santo, Ruach HaKodesh, manifiéstate en la vida de tus oyentes, manifiéstate en mi vida, en todos aquellos que te necesiten, Señor. Yo levanto mis manos, las impongo, Señor, como ministro, Señor, aprobado por ti, Padre. Mi Dios hermoso, bendigo la vida de todos los que vean esta predicación. Bendigo sus matrimonios, sus finanzas. Bendigo, Señor, desde lo más profundo de mis entrañas, sus vidas, Señor, y que el nuevo nacimiento que hoy nos hablaste sea verídico, patente, con las evidencias, con los frutos de arrepentimiento, como lo vimos en la iglesia de Corinto. Señor, no es como diga Juanito, Chanito, Menganito, es como dice tu palabra, Señor. No es como diga el pastor fulano, el maestro fulano, no. Es como dice tu palabra, y tu palabra nos ordena a nacer de nuevo. Impongo mis manos, Señor, de una forma pastoral, evangelística, magisterial, Señor, y proféticamente, hacia los que estén enfermos, necesitados. En el nombre de Jesús, bendigo sus vidas. Reprendo, Señor,